Many great arts that they had. Y así muchas de esas grandes artes que ellos tenían. No doubt they had instruments that would prove there was no water in the air. No hay duda que tenían instrumentos con que probarían que no había agua en el aire. And this man coming around contrary to science and says that there's going to come water out of the heavens. Y este hombre viniendo por ahí contrario a la ciencia y diciendo va a caer agua de los cielos. Now the science could take an instrument and shoot up in the air and say, look here, Noah, read this instrument. Ahora la ciencia podía tomar un instrumento y dispararlo al aire y decir, mira aquí, Noé, lee este instrumento. It gives on this barometer here whether there's any water up there or not, and there is none. Indica en este barómetro aquí si hay agua ahí arriba o no. Y no la hay. Now you say it's up there, and yet the scientific research shows that it's not there. Ahora tú dices que está arriba. Y, sin embargo, la investigación científica muestra que no existe. That didn't stop Noah. He was persistent. Eso no detuvo a Noé. Él fue persistente. He knew that God had said it's going to rain, and God was able to put rain up there if he said so. Él sabía que Dios había dicho, va a llover, y que Dios era capaz de poner lluvia allí si él así lo dijo. He would make it whether there was any there or not. Él la formaría, ya sea que existiera allá o no. So he was persistent after he knew the word of the Lord. Así que él fue persistente después que él conoció la palabra del Señor. And when a man knows the word and will of God, you become persistent. You become perseverant. Y cuando un hombre conoce la palabra y la voluntad de Dios, se vuelve persistente, usted se vuelve perseverante. No matter what science says, well, they can't do this, they cannot do that, you know it anyhow. No importa lo que la ciencia dice, pues esto no les es posible, no pueden hacer aquello, usted ya lo sabe de todas maneras. You've got a hold of something, and that something's got a hold of you. Usted se ha aferrado de algo y ese algo se ha aferrado de usted. You're rotating together. Están girando juntos. There's something about it that you cannot explain it. Hay algo al respecto que usted no puede explicar. No matter how scientific it seems to be untrue, yet there's something in it that tells you that it's God. There's nothing going to stop it. No importa cuánto parezca no ser verdad científicamente, sin embargo hay algo en ello que le dice a usted que es Dios, y no hay nada que va a detenerlo. So, we find that Noah pounded right ahead on the ark. No matter how much scientific proof it wasn't so and there was no rain. Así que encontramos que Noé continuó adelante martillando en el arca, no importaba cuánta prueba científica había de que no era así y de que no había lluvia. And he believed it anyhow because he had heard the word of the Lord. Pero él creyó de todas maneras porque él había escuchado la palabra del Señor. And there's where faith is solemnly based upon, thus saith the Lord. Y ahí es donde la fe está solemnemente basada en así dice el Señor. Moses, another great smart man that had been raised up, born in the world for a certain achievement of God. Moisés, otro gran hombre inteligente que había sido criado, nació en el mundo para un cierto logro de Dios. And he tried to meet this goal by his scientific acts. Y él intentó cumplir esta meta por sus hechos científicos. We are taught and told by history that he was a great military leader. Nos es enseñado y relatado por la historia que él era un gran líder militar. And his only way of doing anything was killing off. Y que su única manera de hacer cualquier cosa era matando. He was so smart that he could teach the smart Egyptians wisdom. Él era tan inteligente que él podía enseñar sabiduría a los egipcios inteligentes. And all of his wisdom and all that he knew, yet he miserably failed to achieve what God had in mind for him to do.
Y en toda su sabiduría y con todo lo que él sabía, sin embargo, él falló y falló miserablemente en lograr lo que Dios tenía en mente para que él hiciera. And in finding his failure by slaying the Egyptian and hiding him in the sand and hearing the rebuke from his brother, or the question, will you slay us as you did the Egyptian? Y dándose cuenta de su fracaso, al matar al egipcio y escondiéndole en la arena, y al oír la reprensión de su hermano o la pregunta, ¿nos matarás a nosotros como lo hiciste con el egipcio? Upon this Moses ran into the wilderness, a runaway prophet. Ante esto, Moisés huyó al desierto, un profeta fugitivo. After 40 years in the wilderness, that God had uneducating him from the things of the world unto the mind of God. Después de 40 años en el desierto, donde Dios lo estuvo deseducando de las cosas del mundo hacia la mente de Dios, Taking all of his doctor's degree and everything away from him till he could work into his heart. quitándole todos sus títulos de doctor y todo, hasta que él pudo lograr entrada a su corazón. When he had the material about ready one day, while he was herding sheep on the backside of the desert, an old familiar path, he found a tree on fire. Cuando él tuvo el material casi listo, un día mientras él estaba pastoreando ovejas en la parte trasera del desierto, por un viejo sendero conocido, él encontró un árbol ardiendo con fuego. Moses, being a scientist, he never approached it in the way of a scientist. Moisés, siendo un científico, no lo abordó en la manera de un científico. If you'll notice, if he had been a scientist, he'd said, now, I'm going to take some of the leaves from that tree and take them down to the laboratory and find out what they were sprayed with, the reason they burn and don't burn up. Si ustedes se fijan, si él hubiera sido un científico, él hubiera dicho, ahora voy a coger algunas hojas de ese árbol y las voy a llevar al laboratorio e investigar con qué fueron rociadas, la razón que arden y no se consumen. If he would have done that, then he wasn't ready yet. Si él hubiese hecho eso, entonces él todavía no hubiese estado listo. But what he did, he approached it and took off his shoes, knelt upon his knees and began to talk to it because he knew it was supernatural. Pero lo que él hizo, se acercó y se quitó sus zapatos, hincándose sobre sus rodillas, y empezó a hablarle a eso, porque él sabía que eso era sobrenatural. From there came the word of the Lord, saying, I've heard the groans of my people, and I remember my word. I'm sending you down to deliver them. De ahí vino la palabra del Señor diciendo, he escuchado los gemidos de mi pueblo, y recuerdo mi palabra, te estoy enviando allá para liberarlos. Now, sometimes in the path of duty, God causes man to do things that's absolutely ridiculous to the natural mind. Ahora, algunas veces, en el sendero del deber, Dios llama a su hombre a hacer cosas que son absolutamente ridículas a la mente natural. He causes them to do something that's altogether becomes a laughing stock. Él les causa que hagan algo que enteramente llega a ser el hazme reír. For instance, what if Moses had failed as a young man, as 40 years old, a military man, and the throne his foot upon it, all the armies of Egypt under his control? Por ejemplo, ¿qué si Moisés hubiera fracasado cuando era un joven de 40 años, como hombre militar, y él a un paso del trono, con todos los ejércitos de Egipto bajo su control? And had failed doing that, and here he goes down to Egypt the next morning after meeting this angel in the bush with nothing in his hand but an old crooked stick from off the desert. Y al haber fallado en lograr aquello, y ahora aquí va hacia Egipto al día siguiente, después del encuentro con el ángel en la zarza, con nada más en su mano que un palo viejo torcido del desierto, With his wife sitting on a mule and Gershom on her hip, the white beard hanging way down on his waistline, perhaps he's 80 years old. con su esposa sentada en una mula y Gersón al costado, la barba blanca colgándole hasta la cintura. Quizás él tenía 80 años de edad. His bald head shining to the sun and a stick in his hand, his eyes set towards the skies and a smile across his lips. Su cabeza calva brillando al sol y un palo en su mano, sus ojos fijos hacia el cielo y una sonrisa en sus labios. Somebody might have said, Moses, where are you going? Alguien pudiera haber dicho, Moisés, ¿a dónde vas?
He said, I'm going down to Egypt to take over. Dijo, voy a Egipto a conquistar. When he couldn't do it with an army, how's he going to do it with a crooked stick? Cuando él no pudo hacerlo con un ejército, ¿cómo lo va a lograr con un palo chueco? Oh, man, you've lost your mind. You're out of your head. Viejo loco, has perdido la mente. Tú estás fuera de sí. It was a one-man invasion. Era una invasión de un solo hombre. But the thing of it was, he did it. Because that it was a word of the Lord. Pero el asunto es que él lo logró, porque esa era la palabra del Señor. And Moses was determined, no matter what his odds was, God was with him, and he's worth more than all the odds. Y Moisés estaba determinado, no importando cuáles eran sus probabilidades, Dios estaba con él, y él vale más que todas las probabilidades. Men and women could only think that tonight, that the word of the Lord is truth. There's nothing else. Si solamente hombres y mujeres pudieran pensar en eso en esta noche, que la palabra del Señor es verdad, no hay nada más. All eternity hinges on the word. Toda la eternidad depende de la palabra. Not one word, Jesus said, will fail. Heavens and earth will, but it won't. Ni una palabra, dijo Jesús, fallará. Cielos y tierra fallarán, pero ella no. Moses went down, Moisés fue allá, and he was very persistent when he threw down his rod and it turned into a serpent. y él fue muy persistente cuando él arrojó su vara y se convirtió en serpiente. Then he found impersonators. Luego él encontró los imitadores. That still lingers along the path of God. Someone to try to impersonate something. Esos aún persisten por el camino de Dios, alguien que intenta personificar algo. And the impersonators come up to make a show out of it. Threw down their rods. Y los personificadores llegaron para hacer un espectáculo y arrojaron sus varas. Moses knowed who he had talked to. Moisés supo con quién había hablado. He would know who he had believed, and he was persuaded that he is able to keep that which he committed to him against the hour. Él sabía en quién había creído y él estaba persuadido de que él era capaz de cumplir aquello lo cual él le encomendó para esa hora. Moses stood still. Moisés permaneció tranquilo. Then the serpent of Moses eat up the serpent of the magicians. Entonces la serpiente de Moisés se tragó la serpiente de los magos. And we're taught that that same thing will repeat again, maybe not in the same manner, but it'll repeat again in the last days. Y nos es enseñado que eso mismo se repetirá de nuevo, quizás no de la misma manera, pero se repetirá otra vez en los últimos días. For as Jannes and Jambres withstood Moses, so will they resist the truth. Porque de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así resistirán ellos la verdad. Moses was persistent, for he had an achievement with "Thus saith the Lord" behind it. I'll be with you. Moisés fue persistente porque él tenía un logro respaldado con "Así dice el Señor, yo estaré contigo". David, standing before Saul one day, David, parado un día ante Saúl, and he heard a Goliath come out over on the hill, a great giant that had 14-inch fingers. y él escuchó a Goliat salir sobre la colina, un tremendo gigante que tenía dedos de 14 pulgadas, And a great spear in his hand the size of a weaver's needle, probably 20 or 30 feet. Big spear on the end of it, or a tip of brass. y una gran lanza en la mano, el tamaño probablemente de 20 o 30 pies, como rodillo de un telar, con una gran lanza en el extremo o la punta de bronce. Just imagine what that man's head would have been. Been the size of a tub with a big 2-inch thick helmet over the top of it and brass all covered up. Solo imagínense cómo debió haber sido la cabeza de ese hombre. Sería del tamaño de una tina, con un casco de 2 pulgadas de grueso y de bronce, todo cubierto. And he's making a challenge against the armies of God. And he said it in the presence of David. Y él estaba haciendo un reto contra los ejércitos de Dios, y él lo dijo en la presencia de David. And David was a little ruddy man. Little fellow, probably stoop-shouldered. Y David era un hombrecito rubio, un muchachito probablemente de hombros encorvados. The Bible said he was ruddy, little fellow. La Biblia dice que él era rubio, un muchachito. Never had no training in the
and dueling with spears and things. No tuvo ningún entrenamiento en duelos con lanzas y demás, But he had been keeping sheep out on the backside of the desert. And a lion come in and got one of his lambs, and he went after him and slew him with a slingshot. pero él había estado cuidando ovejas en la parte de atrás del desierto, y un león entró y arrebató una de sus ovejas, y él fue tras él y lo mató con una honda. We find a bear did try the same thing, and David overcome him. Encontramos que un oso intentó lo mismo, y David lo venció. And then David said, will you stand and let that uncircumcised Philistine defy the armies of the living God? Y entonces David dijo, ¿se quedarán quietos y permitirán que ese filisteo incircunciso desafíe los ejércitos del Dios viviente? He shamed his brothers while they said he was naughty and come out to see the battle. Él avergonzó a sus hermanos, mientras decían que él era un atrevido en haber venido a ver la batalla. Yet there was something in David that he knew that he was more than a conqueror. Sin embargo, había algo en David, que él sabía que él era más que vencedor. So he said, if you're afraid to fight him, I'll go fight him. Así que él dijo, si ustedes tienen temor de pelear con él, yo iré a pelear contra él. Saul, this coming to the general, Saul, and he put his armor up on him, and it wouldn't fit him. Saúl, esto llegando al general Saúl, y él colocó su armadura sobre él, y no era de su talla. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Él se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le servía a un hombre de Dios. And the thing he didn't know what to do. Y la cosa no le sirvió. Él no sabía qué hacer. This, I've never proved this. I know nothing about these bachelors of art and so forth. Yo nunca he enseñado esto. Yo no sé nada de estos títulos y demás cosas. Take the thing off of me and let me go in the way that God give me deliverance. Let me go with a slingshot. Quítenme esto y déjenme ir en la manera que Dios me dio la liberación. Déjenme ir con la onda. Why, they said he's a warrior from his youth and you're nothing but a youth. Pues, dijeron ellos, él es un guerrero desde su juventud, y tú no eres más que un joven. He said, I'm more than a match for him. Let me go. Él dijo, yo soy más que rival para él, permítanme ir. And no matter how big the giant looked and how unreal it seemed to be, David was persistent. That uncircumcised Philistine wasn't going to defy the armies of the living God that he represented. Y no importa cuán grande se veía el gigante, ni qué tan irreal parecía ser, David fue persistente que ese filisteo incircunciso no iba a desafiar a los ejércitos del Dios viviente que él representaba. Oh, if we had more Davids in this army. Oh, si tuviéramos más como David en este ejército. We had more men who would stand and be persistent, perseverant in the faith that was once delivered to the saints. Si tuviéramos más hombres que se pararan y fueran persistentes, perseverantes en la fe que una vez fue dada a los santos. Samson, another man, very perseverant. Sansón, otro hombre muy perseverante. He was born a Nazarite birth. Él nació por un nacimiento nazareo. A Nazarite means separated to the word. Un nazareo significa separado para la palabra. What a nice thing it would be tonight if all Christians would be Nazarites to the Lord. Qué cosa tan preciosa sería esta noche si todos los cristianos fueran nazarenos para el Señor. Separated not to creeds, but to the word. Separados no a los credos, pero a la palabra. Christ is that word. Separated to the word. Cristo es esa palabra, separados para la palabra. He had 7 locks of hair that hung down his back, which was a sign that he was separated. Él tenía 7 melenas de cabello que le colgaban por la espalda, lo cual era la señal que él había sido separado. And then one day he was met out on the plains without anything in his hand to fight with by 1,000 Philistines. Y entonces un día él fue sorprendido por 1000 filisteos en los llanos, sin nada en su mano con qué pelear. Those Philistines were men like a brass wall. Esos filisteos eran hombres como una pared de bronce. Great heavy helmets over their heads, great armors up in front of them and shields, bucklers and so forth on to dodge any bullet.
con grandes cascos pesados sobre sus cabezas, grandes armaduras enfrente de ellos, como escudos, adargas y demás, colgados para esquivar cualquier bala. Probably the helmet being an inch thick upon their heads. Probablemente el casco siendo de 1 pulgada de grueso sobre sus cabezas. Samson had nothing, but he still could feel that the promise that God made him was still hanging on his head. Sansón no tenía nada, pero él aún podía sentir que la promesa que Dios le hizo todavía colgaba sobre su cabeza. He could still feel the anointing, in other words. En otras palabras, él aún sentía la unción. He knew that God was with him, for he felt them locks hanging down around his shoulders. Él sabía que Dios estaba con él, porque él sentía esas melenas colgando alrededor de sus hombros. He grabbed what was in his could find, and it was a jawbone of a mule. Él agarró lo que estaba lo que pudo encontrar, y era una quijada de mula. And he stood with that in his hand and was persistent that it wouldn't be the jawbone or his own arm, but it would be the power of the Lord. Y él se paró con eso en su mano y fue persistente, que no sería la quijada ni su propio brazo, sino que sería el poder del Señor.